Dejó su trabajo como director en una multinacional para convertirse en coach de biohacking y alta performance. Hoy trabaja entrenando e inspirando a otros para alcanzar su máximo potencial, tanto en lo personal como en lo profesional. Soy Luciano Turn, CEO de Uru, y en este episodio conversamos con Tuto Marola sobre lo que aprendió transformando su propia vida y sobre cómo el biohacking puede ayudar a quienes emprenden. Tuto, bueno, te conozco de tu etapa corporativa, de la vida en una corporación, en Procter & Gamble, y ahora sos biohacker. Entiendo que esto genera una gran reinvención. Me interesa mucho ahondar en esto. ¿Cómo fue? ¿Hubo un punto de quiebre, una crisis? ¿Fue gradual? Bien, Contame cómo bien. te reinventaste. Yo siempre digo que fue una decisión que tardé 3 meses en ejecutar y 7 años en tomar. Sabés que tengo 17 años de carrera corporativa en Procter, viví en Argentina 8 años, casi 4 en Panamá, 5 en Suiza, y ya desde Panamá me empecé a preguntar o a ver que había algo que no me cerraba, había algo que no era para mí y sentía que estaba para otra cosa y claramente no sabía qué. Hubo mucha búsqueda personal porque yo quería alinear mi trabajo a mi propósito, quería alinear mis pasiones y en ese momento no lo sabía, pero después supe que quería tener un impacto en el mundo. Pero en ese momento quiero alinearlo más a mis pasiones, las cuales no sabía cuáles eran. ¿Sí? Entonces hubo todo un periodo de muchos años de trabajarme, coachearme, reflexionar. Me acuerdo en viajes a Estados Unidos y Europa, ¿viste? Reflexionando y tratando de entender qué me gusta, qué no me gusta, qué me da energía, qué me saca, ta, ta, ta. Pero a la vez, el Golden Cage de trabajo corporativo es fuerte. Entonces, si bien cada semana, y a mí mi trabajo me gustaba y vos conocés la compañía y A es muy ver, buena y la gente es muy buena. Entonces, no era lo odio absolutamente. Era me gusta, pero no me llena del todo, y los ciclos de lo que me gusta eran cada vez más cortos, y los ciclos de lo que no me llenan cada vez más largos, aun cuando, bueno, me trajeron a Europa y todo. Y realmente el punto de quiebre fue cuando quedamos embarazados, digamos, cuando nace mi ok. hijo. O sea, ahí lo que pasa es que, por un lado, ahí yo ya estaba en Suiza y estaba disfrutando mucho, pero a la vez ya tenía muy claro que ya no era para mí, que estaba cada vez más desalineado, nadie me representaba de lo que estaba arriba, y yo fui conociendo mucho más mi propia naturaleza y viendo que ya, digamos, el tiempo en la corporación y en la compañía se iba achicando. Pero no tenía claro que sí, iba teniendo cada vez más claro lo que no. Y como a mí me gusta el deporte, la tecnología, en algún momento era, bueno, ¿será que quiero trabajar en Nike? ¿Será que quiero trabajar en Google? ¿Será que no? Después, dentro de la corporación tuve el rol en Startup Pampers, ¿no? Que era trabajar en el startup interno. Entonces, ¿será que es una startup? Y probé un montón de cosas en el medio, ¿sí? Que es parte fundamental del camino, en paralelo mientras estaba en Procter. Pero el momento de quiebre, me acuerdo, estando en Suiza, claro, en la semana sufría bastante, pero el fin de semana, mirá qué lindo donde estamos esquiando, y mirá lo que nos deja Procter, no es tan malo, no sé qué. Quedamos embarazados y me tomo un mes de licencia, ahí por suerte teníamos 2, entonces me tomo el primer mes y estoy con mi hijo. Claro, ese tiempo me da un poco de gap entre el teatro de lo que estaba haciendo y mi propio espacio. Y ahí me doy cuenta, literalmente teniendo a mi hijo ahí, de 3 cosas. Uno, tengo muy poco tiempo. Yo pensé que no tenía tiempo antes. Cuando tengo un hijo me doy cuenta que, que tengo muy poco tiempo. El tiempo que no estoy con mi familia o haciendo lo que me gusta tiene que valer la pena. Tiene que Mm. ser importante. Y tercero, lo que haga quiero que tenga un impacto. Y cuando estoy ahí con mi hijo, me pasa otra cosa que es, uno, no quiero llegar a las 7 de la noche a bañarlo. O sea, me doy cuenta, ahí me caen muchas fichas de otra vida que quiero, otra vida que quiero tener, de la cual veníamos hablando mucho con mi mujer, pero nunca Mm. se había como traducido en algo. Y por otro lado, me agarró esta sensación muy profunda de, yo no quiero años más tarde contarle a mi hijo la historia de que me quedé en un lugar que me gustaba pero no me llenaba, haciendo que algo que me gustaba pero no me apasionaba porque estaba bien. No le quería dar ese ejemplo a él.
Así que en ese momento que me tomo un mes de paternity, decido que ya no va más, me doy cuenta que definitivamente no es, y ahí empiezo a trabajar con 3 coaches y una psicóloga para que me ayuden a establecer el camino nuevo, porque venía de, bueno, esto que te digo, ¿no? De esos 17 años, y me estaba yendo muy bien, y me iba a seguir yendo muy bien, ¿sí? Entonces Claro, había como claro. que muchas cosas que cortar. Pero lo que realmente fue el penny drop moment fue qué tipo de vida quiero tener, y no es esta que tengo. Claro, y a mí lo que me resulta más interesante de ahí es, esa historia yo la escucho y la escuché varias veces, lo que cambia es la decisión, ¿no? ¿Cómo activás algo diferente? Vos ahí ya contaste que tomaste la decisión de tener coach y psicólogo, o sea, tomaste acciones, pero lo que más me intriga es en qué momento te animás y te tirás a la pileta, porque la descripción más usual es que toda esa crisis después lleva a un acomodamiento y, y seguís un poco en la misma Claro. trayectoria. En, Eso es más en, común. sí. En mi caso fue distinto porque yo renuncio y me voy y dejo el camino a VP y toda esa historia con Y ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí cerraste esa claro, puerta. con un hijo de meses y en medio de la pandemia, porque esto fue 2020. Entonces, lo que típicamente todo el mundo diría, más como una locura. Mira, en mi caso fue, ¿sabes qué pasó, Lucho? Por un lado, yo venía haciendo bastante trabajo interno, ¿sí? No había terminado de cantar qué, pero venía con mucha búsqueda interna de muchos tipos diferentes. Lo que pasó fue que yo dije, eh, es muy caro para mí el tiempo que yo siga dejando en la corporación. Es muy caro. O sea, yo no quiero esperar 3 años, 4 años a arreglar y a hacer un paquete y qué sé yo, y entonces ahí ver qué hago. Y también me di cuenta de otra cosa, que es que yo había tratado de hacer cosas en paralelo y me había resultado imposible, porque el pool de lo que hacía era muy grande y mi dedicación, y también me di cuenta que yo no puedo hacer las cosas a medias. Entonces, medio que tuve que tomar la decisión de voy con todo o no voy, ¿sí? Y decidí que tenía un recurso que por suerte en ese momento era dinero y que prefería invertir ese dinero en acelerar el proceso más que seguir dejando mi tiempo ahí y que el proceso se alargue. Entonces ahí Claro. dije, ¿cuál es mi ventaja? Tengo dinero para invertir. Hice un plan con mi mujer de plan financiero, o sea, porque no es tirarte la pileta y ya, sino que es hacer un plan financiero, y decidí, bueno, esto es lo que voy a alocar a la transición, porque en paralelo, por lo menos para mí, con laburos exigentes y entorno corporativo y tal, es muy difícil armar algo que entonces yo me vaya y ya esté hecho. Yo cada vez más lo que veo, por lo menos en mi caso y con otros, es hacer una buena planificación, hacer un corte e ir con todo a lo nuevo. Está claro. Y ese proceso te llevó, ¿cuánto hace esto? 2 años, 3 años, 2 años, 3 años, dijiste. o sea, febrero de 3 años. 2021, febrero de 2021 fue el último mes. Bien, y ahora fast forward 3 años después. Sos un referente del biohacking. Quiero que me cuentes, ¿qué es el biohacking? ¿Cuáles son las confusiones y malentendidos que hay respecto al biohacking? Que probablemente haya bastantes. Buena pregunta. La definición, comillas, oficial del biohacking es el arte y ciencia de optimizar tu entorno externo e interno para maximizar tu biología. ¿Qué significa eso en criollo? Significa que vas a minimizar lo que te hace mal y maximizar lo que te hace bien, tanto en el contexto externo como biológicamente adentro. A mí me gusta la definición de optimización de la salud y bienestar, si querés, que es un poco más amplia para mí, por lo menos. Y como yo tomo el biohacking es, digamos, justamente esto, ¿no? Maximizar tu biología y tu performance. A mí me gusta darle un ángulo de performance porque al final para mí esto es un medio para ser el mejor padre que puedo ser, el mejor emprendedor que puedo ser, el mejor empresario que puedo ser. Y tiene algunos pilares que están buenos como destacar. El primero es n igual a 1. O sea, mi bioindividualidad es distinta de tu bioindividualidad. Cuestiones genéticas, estilo de vida, emocionales, manejo de estrés, respuesta de estrés, entorno familiar, entorno local, ¿sí? Entonces el n igual a 1 implica que quizás lo que te funciona a vos no me funciona a mí y viceversa.
El segundo es que, por ende, la experimentación es clave, ¿sí? Tengo que experimentar lo que funciona en mí. De la mano de eso, tengo que medirlo de la mejor manera posible. Y está ahí el precepto del yo cuantificado, que es, bueno, algo que vos conocés muy bien, que es usar toda la data posible, biofeedback, métricas, laboratorios, etcétera, wearables y demás, para tener data objetiva, pero también tener la capacidad de conectar con tu cuerpo, tu mente y emociones y tener la data subjetiva. Y por último, traer los principios ancestrales de cómo evolucionó el ser humano versus cómo vivimos hoy. Porque el cuerpo sigue teniendo 2 millones de años, pero en los últimos 150, 55 años, nuestra vida cambió hiperdramáticamente. Entonces, para mí, digamos, una de las grandes utilidades del biohacking es cómo puedo hackear un entorno que hoy es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque no me muevo, no estoy bajo luz natural, estoy comiendo comidas Frankenstein ultraprocesadas, tengo IMF y radiación electromagnética, tengo la luz artificial por todos lados, tengo toxinas en el aire, toxinas en el suelo. Es como que es una pelea en contra de todo lo que nos hace mal, entre comillas, porque nuestro estilo de vida, optimizando para esas pequeñas cosas, productividad, comodidad y demás, termina yendo en contra de aquello con lo cual evolucionamos. Entonces, pero tampoco quiere decir que, bueno, listo, ¿no? Eliminemos la tecnología y la electricidad y volvamos a las cavernas. Es como, ¿cómo podemos hackear el entorno y a nosotros mismos para minimizar lo que nos hace mal, maximizar lo que nos hace bien y Así, entender que estamos en un entorno complejo, vamos a decir. Eso es está parte clarísimo. de eso que me decías, viste, como errores al entender el biohacking. Uno es, bueno, nos vamos a las cavernas y vamos para atrás con todo. El otro error para mí es hackear y es la solución fácil. No, no es hackear. O sea, el biohacking y optimización de la salud, bien entendidos, son hábitos, comportamientos, estilo de vida, ¿no? Tiene que ver con Claro. proteger tu sueño. Digamos, si vamos a los pilares, proteger tu ritmo circadiano, tu sueño, tu nutrición, tu respiración, tu movimiento, tu manejo del estrés. Incluso podés traer tu productividad, si querés, porque, por ponerte ahí un ejemplo para vos que estás en un startup y liderando todo eso, bueno, si vos estás en una reunión y querés estar enfocado, necesitas adrenalina y cortisol, que son las hormonas del foco. Hay técnicas Sí, del biohacking, como la ducha fría, el HIIT, cierta respiración, que te van a hacer un pico sí. de adrenalina y cortisol, que te van a permitir como que estar muy enfocado en esa reunión. Y viceversa, tenés una sesión creativa con tu equipo, lo mejor ahí es un poco de serotonina y dopamina y oxitocina y ondas alfa en el cerebro para el cual tenés que estar más relajado. ¿Y en qué se traduce eso? Estaría bueno cortar el café antes, estaría bueno hacer una respiración más de modo parasimpático, lo cual te pone en un estado mejor para eso. Bueno, ahí es donde se cruza, si querés, bienestar, biohacking, performance, productividad, entendiendo que podemos trabajar y operar con nuestra biología a nuestro favor y no en contra, como normalmente hacemos por desconocimiento y por creer que como estamos viviendo es lo natural. Está buenísimo. Yo muchas veces me pasa que pienso que estoy como yendo digamos que no optimizo mi entorno, entonces como que mi fuente es como convocar más energía, busco energía de no sé de dónde tengo y con eso voy, pero no genero esas condiciones ideales a las que vos te referís. Y, y pensaba en esta palabra hack, que por ahí es parte de la confusión. Hack por ahí puede ser, che, hago una solución fácil, ¿no? Se puede Fácil, interpretar claro. como esa manera, o por lo que te entiendo a vos, es más que el hack tiene que ver más con un espíritu de autogestión, de eh, como más basado en uno mismo, ¿no? En las capacidades que uno puede desarrollar. ¿No? Creo que está más orientado a esa parte en la palabra hack que a una solución fácil que rompa con todo y obtenga beneficios muy rápidos, ¿no? ¿Es así? Total, total. No es como el shortcut, sino que es como el life hack. Y eso viene, el tipo que inventó esto, Dave Asprey,
es un tipo que viene de Silicon Valley y que es un ingeniero y que es un programador. Y el tipo, digamos, él lo que dijo es: cuando yo tengo un sistema, lo trato de hackear en términos de cómo puedo optimizarlo de la mejor manera, cómo puedo hackear esta situación, ¿no? Y él dijo, bueno, y súper exitoso, después súper mal desde el punto de vista físico y bienestar, y él dijo, ¿puedo hackear mi cuerpo? O sea, ¿puedo hacerme cargo de generar cambios en el cuerpo que tengan un impacto? Y eso, de la manera que está diciendo, es súper empoderante, porque venimos, viste, con el precepto de o que es genético, o que depende de lo que me diga cierta autoridad, como el médico, o depende de los fármacos. Si esto te está diciendo, puedes hacerte cargo de entender tu cuerpo, entender el impacto del contexto, y hacer cambios medibles y específicos para generar como un resultado positivo. Y es lo que se hace, es mucho más de hacerte cargo y empoderarte que de encontrarle un truquito o una pastilla o una vuelta. Obvio. Bueno, y vos sabés, en Guru trabajamos en esta intersección, ¿no? Trabajamos mucho con hospitales y mucho con tecnología, y ahí te diría que esto que describís es medio contracultural en nuestras regiones en particular, ¿no? En Latinoamérica, en donde hay una idea bastante paternalista. Yo vengo también, a ver, trabajo en salud hace muchos años, mi viejo es médico, y una frase era, como que yo me la acuerdo de chico, es, bueno, nada, vos no sabés porque no sos médico, o esto lo tiene que decidir el médico, ¿no? O esa comparación de, bueno, el que sabe de finanzas es el que puede mirar los números, pero esto dejáselo a un médico, ¿no? Claro. Esto no es tu dominio, aunque sea tu cuerpo, ¿no? Y es un poco contracultural, y creo que en particular en nuestra región. ¿Cómo te llevas con eso? Y vos en particular me interesa saberlo, ¿no? Cuando alguien te diga, che, pero ¿por qué me hablas vos de esto que, no sé, no estuviste 10 años en una universidad estudiando el cuerpo humano, ¿no? Está buenísimo, y cuando yo voy al médico muchas veces pienso, pobre tipo, pobre tipa, porque, digamos, ¿cuál es el desafío para mí con eso? Primero, para ponerlo en lo más básico de todo, el médico dentro de su carrera prácticamente no ve nutrición, ¿no? Si vos ves la currícula de medicina en cualquier lado, incluso Estados Unidos, hay un trimestre o menos de nutrición, cuando nutrición es una de las bases. No tienen ni idea del impacto de ritmos circadianos, no tienen ni idea del impacto de la luz. Hay muchas cosas que, y ya sabes, a partir de cierto punto, bueno, con Rockefeller en Estados Unidos, en el cual la currícula médica occidental se vuelve, o lo alopático se vuelve enfocado en el síntoma y en la droga, no tanto en la causa. Y por eso se dice mucho que la medicina es excelente para cuestiones agudas, pero no para cuestiones crónicas y estilo de vida, y por eso estamos, digamos, en general cada vez peor, con enfermedades crónicas cada vez más potentes, ¿viste? Diabetes, diabetes tipo 2, Alzheimer, obesidad y demás, para las cuales la medicina tradicional, enfocada de manera tradicional, no tiene respuesta, porque ahora hay un montón de médicos que obviamente están como expandiendo. Entonces, hay una parte en la cual, y mismo cuando yo discuto con médicos, que es como, está claro que no tenés la formación en eso. Entonces, o mucha gente asume que porque el médico estudió medicina, es el experto en el cuerpo humano. Y no necesariamente es así. Muchas veces, por haber estudiado en ese entorno, están muy cerrados a otras cosas, ¿no? Entonces, uno empieza a hablar de regulación circadiana, y es como, bueno, como no lo vi y no lo puedo tocar, no creo que exista, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al médico, muchas veces tengo discusiones que no salen bien, porque y cada vez fui teniendo que encontrar médicos alineados a esto, que los hay y son excelentes, ¿sí? Pero en general cuando los médicos no buscaron actualizarse y no buscaron abrir un poco la mente a esto, no entienden de la microbiota y el eje microbiota-intestino del cerebro, no entienden de ritmos circadianos, y mismo están hasta con parámetros viejos de la típica pirámide nutricional y los hidratos de carbono. Entonces, digamos, yo lo que tuve que ir haciendo fue ir encontrando médicos integrativos, funcionales, holísticos, que están más formados en como ver al ser humano como algo más completo e integrado, ¿sí? Y por otro lado, que también están abiertos a que en realidad el paciente, entre comillas, es el que más sabe de su cuerpo, o es el que tiene que estar empoderado a poder hacerse cargo de su cuerpo, ¿no? Con toda la información que hay, con todos los testeos que hay, que incluso
no tienen que pasar por el médico. Uno puede trabajar con compañías directamente, ¿sí? Que te mandan los kits a tu casa, o con health practitioners o con coaches, que es parte del trabajo que hago yo, con lo cual vos estás armado con un montón de data y no sé, yo fui a un médico y le dije, bueno, mira, vi esto de mis omegas y esto de mis ácidos y esto no sé qué, y esta es mi teoría y esto es lo que creo que pasa, con lo cual tiene una parte muy buena, ¿sí? Obviamente también está la otra parte, como me dijo una vez un médico que me dijo, el problema de los biohackers es que miran tanta data y tratan de ajustar tanto el microelemento que terminan rompiendo otra cosa, y siempre que busques algo vas a encontrar, ¿no? Entonces es como un balance entre meterme en eso, y un poco mi lección en todo esto fue, a los que nos gusta esto de optimización de la salud, biohacking y demás, no hay que, y creo que en muchos casos la medicina también, no hay que hacer micromanagement del cuerpo. El cuerpo es mucho más inteligente e infinitamente complejo de lo que nosotros logramos entender. ¿Viste? Cuando tenés esos pathways metabólicos y entendés que, Sí. entendemos una mínima parte, y después, por supuesto, tenés el nivel subatómico, y tenés la parte quantum, y tenés cosas que hoy la medicina o la tecnología ni siquiera puede medir. Entonces, nada, para resumirte ese punto medio largo, yo creo que es súper empoderante, creo que rebalancea esa relación. No hay por qué esperar que el médico sepa todo, ¿sí? Pero sí creo que está bueno a que vuelvan a estar abiertos a lo que solía ser el médico de familia, que entendía tu estilo de vida, entendía tu contexto, entendía un poco más el impacto de las emociones en el cuerpo, ¿viste? Ahora hay un Obvio, montón también de información por ese lado, así obvio, que obvio. a Sí, mí, y también pienso que muchos de los incentivos respecto claro, al fee for service, que se llama, ¿no? A cobrar por el tratamiento claro, versus el objetivo en mantener la salud, también tienen que estar alineados. Es un sistema bastante complejo, ¿no? La prestación de la salud o el mantener el bienestar de una población, ¿no? Entonces ahí todo tiene que alinearse. Creo que claramente el biohacking contribuye a esta parte como preaguda o antes de lo agudo, ¿no? A lo que vos te referís. Y se me ocurría también quiero preguntarte lo siguiente. Nosotros con Guru tratamos mucho de optimizar la parte operativa, pero del paciente agudo, ¿no? Cuando el paciente básicamente visita una clínica. Y lo que nos pasó, y te lo quiero preguntar eso en el contexto del bienestar, que no agudo, ¿no? En el sí. contexto del día a día del paciente o de la persona, que nosotros arrancamos haciendo como analítica y llenándonos con mucho data, muchos indicadores, y nos empezamos a dar cuenta que había como un gap ahí en la última milla de la acción, ¿no? Había mucho indicador, mucha Total. sobrecarga, y después, ¿cómo eso lo trasladás, ¿no? A la toma de decisión que cambie la realidad? A mí, en mi propio biohacking, me pasa, y por eso soy particularmente curioso en esto, mido muchas veces el sueño, ¿no? Con esto que creo que me lo recomendaste vos, que es el Book. Después no sé Ujú. qué hacer. Entonces, ¿cómo cubrís ese gap entre tengo la data y no sé qué hacer con esa data? Nos pasó a nosotros en Guru, tomamos una estrategia y desarrollamos un nuevo producto, pero me interesa en el biohacking. ¿Cómo haces para llevar la data a la acción? Mira, en mi caso, yo creo que yo le doy un valor. Esto a algunos biohackers no les va a gustar, pero esta es mi postura personal. La data es buena solamente si genera un cambio de hábito. Si no, data por data no sirve. Y en ese sentido, depende cómo uno la tome, ¿sí? Y ahí es donde creo que hay que poner mucho más foco en cuáles son las claves para el cambio de hábito, más que las claves para la data. Porque también, desde mi punto de vista, el 80-20 sigue aplicando, ¿sí? En el sentido de que hay un 20% de cosas que generan el 80% del impacto, y normalmente la gran mayoría de la gente tiene los mismos desafíos, ¿sí? Entonces te voy a poner un ejemplo de gente con la que yo trabajo. Se compran el Oura o Whoop, y lo que, digamos, donde yo más lo llevo es a que vean el impacto de acostar de tarde, de comer muy cerca de la cena, de no usar Perdón, los ahí te hago relojes una a donde la interrupción por las luz. dudas. Alguien no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Contá un poquito qué es el Book y qué es el Aura, así Está podemos bueno. seguir después Sí. la charla. Bueno, dentro de esto del biohacking, hay una explosión de lo que son los wearables, o cosas que uno se puede poner que ayudan a medir datos biológicos, básicamente.
Entonces, tanto el Oura Sí. como Whoop te pueden medir el sueño, la calidad del sueño, temperatura, ritmo cardíaco, variabilidad cardíaca, etc. Como varias cosas. Bien, Entonces, uno bien. puede ver que si se acuesta tarde va a tener menos sueño profundo, que si come tarde va a tener menos sueño profundo y peor calidad de sueño, y diferentes correlaciones. Entonces, sirve cuando uno puede hacer esa correlación y empieza a entender, porque me acosté tarde, tuvo este impacto, porque tomé alcohol, tuve este impacto, porque tomé café, tuve este impacto. Una vez que vi esa correlación, se trata de hacer el cambio de hábito, que es justamente lo difícil, porque vivimos en un entorno muy complejo, en el cual todos tenemos un montón de responsabilidades, un montón de rutinas, y para mí ahí es donde incluso la medicina, en diferentes formatos, se va acercando a este rol del health coach. Porque el coach debería estar más enfocado y formado en el cambio de hábitos, como mirando hacia adelante, mientras que puede haber un médico que esté más enfocado en el diagnóstico, pronóstico, digamos, y recomendación. Pero a mí me pasa, yo trabajo en partnership con varios médicos y o ellos tienen que desarrollar algún formato de coaching, membresía, soporte, o tienen que trabajar con alguien que lo hace, porque si no, lo más difícil es justamente el cambio de hábitos y estar cerca de la persona o paciente, ¿sí? Y yendo a lo que comentabas antes, lo preventivo va mucho antes y creo que hay como dos elementos. El primer elemento es que en general cuando la gente llega a la medicina está en agudo o está en deficiencia o está en problema, y la medicina puede ser buena para sacarlo de ahí, pero después está el otro espectro que es ¿cuál es mi óptimo? ¿Cuándo es donde me siento en mi plena capacidad física, mental, emocional? Que es tampoco donde la medicina está como enfocada, ¿no? Entonces ahí es donde creo que la combinación y la evolución de la medicina puede ir muy bien. Yo te doy un ejemplo, hay una persona con la que trabajé, le iba muy bien, súper exitoso y tal, estaba con antidepresivos, ¿sí? El problema de él no era la depresión. El problema de él era que no cuidaba su sueño, no hacía actividad física, no comía bien, ¿sí? Y no tenía mejores recursos para el manejo de estrés, ¿sí? No tenía un problema de depresión, tenía un desafío con todo lo otro. Entonces, cada vez más, yo creo que, por lo menos en términos de bienestar, el foco tiene que estar ahí, tiene que estar en equipar a las personas en esos pilares básicos del bienestar y en darles esas claves de cambio de hábitos para que ojalá ni siquiera tengan que llegar, y si llegan es con una perspectiva más de longevidad y ir preventivamente preparándome mejor y optimizándome, más que, bueno, tengo que arreglar mi diabetes tipo 2 porque no hice nada antes, o porque no sabía, o porque no supe, digamos, no pudo ser guiado a hacer los cambios que tenía que hacer. Está buenísimo. Y te pregunto, ¿cuán importante es este coach? Porque me decís, ok, vos tenés las métricas, pero el coach es el que te puede acompañar. Por ahí la persona individual no tiene ni la fuerza de voluntad, ni la consistencia, ni esa mirada externa. ¿Es necesario? ¿Se puede hacer solo? ¿El coach es fundamental en un camino de biohacking? ¿Cómo lo Pero ves? te voy a dar mi perspectiva. Yo no puedo decir que el coach sea fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de los niveles de perseverancia, disciplina, foco, ambición, y yo hay un montón de cambios que los hice solo. También te puedo decir que solamente cuando empecé a trabajar con coaches de salud o de biohacking, avancé mucho más rápido, mucho más impactantemente, y aprendí mucho más. Entonces, ¿es fundamental? No. ¿Se puede hacer las cosas solo? Dependiendo de ciertas personalidades, sí. Ahora, ¿se puede avanzar mucho mejor, mucho más rápido y ahorrándote errores, plata, tiempo? No tengo ninguna duda, pero ninguna. Entonces, yo soy mucho más proponente, digamos así, de si vos querés llegar a un lugar, trabajar con alguien que esté en ese lugar y hacerlo más rápido, y hacerlo mejor, y aprender de eso. Y eso es lo que encuentro que funciona. También te puedo decir, por mi propia práctica, que hay gente que si no tiene a alguien al lado apoyándolo, bancándolo, mostrándole un poco el camino y habiendo pasado por eso, es posible que se le haga imposible. Está buenísimo. Está buenísimo. Vos sabés que este podcast lo escuchan muchos emprendedores, mucha gente que está en este camino de crear algo de la nada.
Y, eh, y siempre nos interesa conocer de los entrevistados cuáles son estas, como se llama en economía, las funciones de producción y las funciones de producción creativa en particular. O sea, ¿qué es lo que hace Tuto Marola para fluidizar estos procesos creativos? ¿Cuáles son tus rituales, tus rutinas para, para generarte estos momentos de creatividad, de pensamiento, de resolver temas que tenés en la cabeza y a veces no los podés resolver? Eso es una constante del mundo emprendedor, ¿no? Y estoy seguro que tenés esos rituales y quería que los compartas. Dale. Yo soy a mí me encanta el estado de flow, ¿sí? Y buscar ese estado de flow para alcanzar ese justamente estado alterado de conciencia en el cual uno puede casi que descargar o hacer un download de lo que quiere hacer o de aquella intención que tiene. Soy mucho menos proponer. Me fui dando cuenta en mi propio laburo interno que se trata mucho menos de empujar la máquina, hacer y buscar resolver, y se trata mucho más de entrar en el estado en el cual uno puede resolver eso de la mejor manera. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que para muchas cosas la cabeza no es la mejor herramienta, sino que tiene que ver mucho más con lo somático o el corazón, ¿sí? Como otros, viste que obviamente tenemos la cabeza, tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en la panza, ¿sí? Y está medido que cada uno tiene su inteligencia, cada uno tiene su No rol. la Y la sabía esa, de las neuronas en la panza. La verdad. Me sí, mataste. total. El gut brain, ¿no? Por eso el gut feeling está más en la panza, por eso la intuición está en el corazón. De hecho, bueno, después te puedo pasar un par de libros, pero acabo de ver un estudio en el cual, te lo voy a contar rápido si puedo, pero hay un grupo de gente en el cual le mostraban unas fotos o lindas o horribles, ¿sí? Y pasaban cada 6 segundos. Y medían todo, temperatura corporal, ritmo cardíaco, tasa respiratoria, dilatación de pupilas, ¿no? Todo lo físico. Obviamente veían que el cuerpo daba respuesta de estrés cuando había fotos feas, ¿no? O sea, se achicaba la pupila, subía el ritmo cardíaco, subía la temperatura. Pero lo más interesante fue que eso pasaba antes de que apareciera la foto. O sea que el corazón, escuchate esto, el corazón mandaba la señal al cerebro, no te me rías, como una especie de precognición, preparando, digamos, dándole el orden al cerebro para que prepare la respuesta del sistema nervioso. ¿Sí? Eso después te puedo pasar estudios, es muy interesante, y de ahí viene también un poco la intuición, y cuando uno tiene este feeling de por acá no es o por acá sí es, bueno, yo creo mucho en tratar de conectar con esos centros de conciencia, con estados alterados, con estar en ondas alfa. Entonces, ¿cuál es mi ritual? Uno, tengo una serie de prácticas, vamos a decir que en el 80-90% del tiempo hago, que tiene que ver con me despierto, tomo algunas respiraciones profundas y pongo una intención para mi día. ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir en el día? Salgo y veo luz natural, porque es la que te despierta, la que alinea los ritmos circadianos, etc. Me doy mi ducha fría, ¿sí? Porque tiene todo también otro rol, con lo que hicimos con las hormonas, aumenta la dopamina, etc., que es justamente... Todos los días, ducha fría, fría total. Sí, hago un poquito Como, caliente y después voy a fría. ¿Hay un ok, día que me siento mal y no la hago? Sí, pero 99% de los días, ducha fría, con una canción que me motiva, ¿sí? ok, Que me cambia un poco el estado. ok. Y después tengo siempre algún tipo de práctica o de respiración o meditativa, pero algo que me centre. Puede ser qigong, puede ser meditación, puede ser respiración, ¿sí? Y sí, lo que hago es tomarme por lo menos 5 minutos de algún tipo de práctica meditativa antes de sentarme a, bueno, hoy quiero crear tal cosa, ¿sí? Sé que los primeros 10-15 minutos siempre va a haber resistencia. Es la natural inercia del cuerpo a no querer concentrarte, a no querer sentarse, sobre todo con todo lo que tenemos. Y ahí sigo, ¿sí? O sea, como sostener esos 15 minutos. Normalmente el proceso en mí es muy rápido y me funciona cuando hay alguien del otro lado como que me pide o me pregunta o me dice. Entonces el otro día me mandan un audio de una persona que está trabajando de algo y quiere moverse más hacia su propósito, ¿no? Que es un poco el camino mío.
Y de la pregunta de él me empiezan a caer las ideas, entonces escucho el audio y empiezo a escribir, y empiezo a bajar lo que me viene, ¿sí? A veces cuando hago un posteo es porque leo un libro y quiero compartir como un estudio como el que te conté, pero normalmente lo que más me funciona es, estoy en un estado de calma atenta, y la calma atenta llego habiendo trabajado un poco mi cuerpo, ¿sí? Para despertar el cuerpo, despertar las hormonas correctas, los neurotransmisores correctos, y el poder de la respiración y la meditación. Es fundamental. Antes de este podcast hice algunas respiraciones, ¿sí? Mira, Antes de tener un vivo que tengo un rato, hago unas respiraciones, mira. pero la clave es, yo sé qué estado quiero tener, y a esta altura sé qué herramientas me permiten entrar en ese estado, y me enfoco en eso. Está buenísimo. Yo la verdad que me dejan pensando en la forma en que yo me preparo, que es esto, ¿no? Casi es, no encuentro el tiempo para hacer ninguna de todas estas cosas que vos mencionás, aun cuando fueran más simples en mi caso, como es, no sé, tener una ducha tranquila, si querés, ni siquiera fría, o Claro. sentarte y meditar, pero 5 minutos. Eso es lo primero que sale. Y después lo natural es, bueno, necesito energía, de algún lado la saco, ¿no? Entonces, por ahí las condiciones no son ideales, pero le pedís al cuerpo esa energía. Ese es como mi estilo más de fuerza bruta, y veo que hay mucho, Claro. mucho, mucho para aprender en cómo predisponerte, ¿no? Y predisponer ese contexto. Así que Si, lo si te anoto. si te puedo regalar ahí dos cosas. Lo primero que dijiste, bueno, hay un dicho en Zen que es, si no tenés tiempo de meditar, medita 1 hora, ¿no? Y un poco a lo que apunta es justamente y yo te entiendo, uno viene con el formato de, no tengo tiempo, con el formato de, cuanto más hago, más genero, con el formato de la productividad, y es un poco un cambio de paradigma que es moverte de horas a estado, moverte de que si le meto más horas hago lo que tengo que hacer versus si estoy en el estado energético, emocional y mental correcto, lo que haga va a tener mucho más impacto y no voy a necesitar tanto tiempo. Es contraintuitivo en un punto, es contracultural, contraeducativo, contra lo que aprendimos en las corporaciones, pero yo lo noto cada vez más. Requiere un pequeño salto de fe, decir, bueno, voy a proteger esto y hacerlo. Y fundamentalmente, a mí también a veces me pasa esta sensación de no tengo tiempo y me baño apurado y como apurado, y ahí es donde me doy cuenta, bueno, algo tengo que estar haciendo mal, ¿sí? Total. Y Total. lo que te puedo decir con eso es que además estas prácticas no necesariamente necesitas 1 hora. Vos podés hacer 5 minutos de inhalar por la nariz por 2 segundos y exhalar por la boca por 4 segundos. Inhalo 2 y exhalo 4 y cierro los ojos y pongo la intención de visualizar lo que quiero hacer. Y son 5 minutos que van a literalmente, y ahora te lo voy a poner un poco más concreto. Si vos vas en ese modo de no tengo tiempo, me baño rápido, qué sé yo, tu cerebro está en ondas beta altas, o sea, medias o altas, que son las ondas del estrés, que son las ondas de prestar atención hacia afuera, hacia los estímulos. Vas a estar menos conectado de vos mismo, menos conectado con tu intuición, menos creativo, menos coherencia entre los hemisferios cerebrales, menos coherencia a nivel general, ¿sí? Lo cual significa que también vas a estar más reactivo, vas a estar más predispuesto al conflicto, más predispuesto a rechazar ideas nuevas, ¿sí? Porque todo es un estado básicamente más de fight or flight. Entonces, si hago estas respiraciones, si hago esta como visualización, vas a estar en ondas alfa, que traen más coherencia, más creatividad, mejor working memory, mejor, digamos, traer recuerdos en el momento correcto. Vas a estar más conectado con tu intuición y con tu predisposición a tomar riesgos, porque cuando estoy estresado no quiero tomar un riesgo porque puede salir mal y estoy mucho más enfocado en lo que puede, como dirían los esos, malir sal, ¿sí? En cambio, cuando estoy en esas ondas alfa y de calma, tomo más riesgos, tengo ideas más creativas, escucho más a los demás, soy más empático. Entonces, hay cosas muy concretas, físicas, químicas, que pasan cuando estamos en ese estado. Por eso es tan importante para mí educarnos en esto y saber que, como te digo, 3 minutos, 5 minutos, una respiración, una pausa, que van a hacer un cambio dramático en el tipo de ideas que vas a tener. Y esto, nada, para cerrar, que se me está haciendo un poco largo, cuando estamos en una startup, cuando estamos en un negocio como emprendedores en el cual constantemente hay riesgo y puede no salir bien o no tenemos todas las soluciones,
hay que estar lo más posible en ese estado porque es donde surgen otro tipo de ideas. Y para ponértelo ya con algo hiper concreto, si te des una reunión, no sé, de negociación con algún hospital, vamos a decir, Sí. y vas en ese estado un poco más heightened, ¿no? Como excitado, como nervioso, subconscientemente todos los demás te van a percibir más nervioso. Automáticamente van a tener menos confianza en lo que tenés para proponer. Algo en su sistema le va a decir que algo en tu sistema no anda bien, ¿sí? O no está del todo centrado. Entonces van a ya estar menos predispuestos. Vos vas a notar sus miradas, vas a ver que están menos predispuestos, y todo esto inconscientemente, y te vas a poner más en ese estado, y esto empieza a generar como una escalada, ¿sí? Versus lo opuesto. Entonces, cuando estamos en esto que tiene tanto riesgo, variabilidad, falta de respuestas y de caminos hechos, es súper importante tener pequeñas prácticas que te bajen a eso donde estás en tu mejor ser, básicamente. Está buenísimo. Yo espero que a la gente que escucha le esté resonando tanto como a mí. Y si querés, la pintura que describís es muy atractiva. Después hay que lograrla, ¿no? Pero es muy atractiva respecto a pensar estos temas y darle como un pensamiento un poco más estratégico, ¿no? Por ahora es muy, Claro. siento que puede ser muy intuitivo, sino, ¿no? Esto funcionó por X, esto funcionó más por Y, hoy estoy medio más malhumorado por esta otra razón, pero por ahí detenerte a pensarlo un poco más estratégicamente, como uno piensa estratégicamente otras cosas relevantes Exacto. del negocio, digamos, pensarme más estratégicamente a mí, me parece como un cambio de óptica grosso, ¿no? Muy grosso. Exactamente. Tuto, y para ir cerrando, me gustaría lo siguiente. Decime un hack que te parezca que la gente que escucha puede aplicar, no sé, esta tarde, esta noche, mañana, para lograr algo concreto. Entiendo que la filosofía es más a largo plazo, pero me gusta también desafiarte con esto. Te cuento una que hacemos en Guru, que a mí me costó mucho cuando me la propuso mi socio, que es tener reuniones caminando. Yo decía, che, vamos a perder tiempo, Claro. ¿cómo vamos a agarrar, tomar el ascensor de la oficina cuando estamos juntos, salir a Vicente López? Acá hay, no sé, 20 minutos que vamos a perder en la transición. Y resultan siempre conversaciones espectaculares. El podcast se llama Walk the Talk por eso. ¿Tenés algo de esto en la cabeza que digas, che, esto lo puede usar alguien que está escuchando en el corto plazo y funciona? Absolutamente. Lo que más recomendaría, hay un montón de recomendaciones, pero te voy a hacer una que para que la gente también pueda experimentar inmediatamente el cambio. Cuando se van a bañar, se ponen una canción que les encanta y que les anime. Ponen, cuando están en su ducha calentita, la pasan a fría, por lo menos 30 segundos y aguantan de la mano de esa canción. Eso solo vas a ver que les va a cambiar el estado para el resto del día, seguro para la mañana. Canción que te encante y poner la ducha fría. Y cuando agarra ese frío y uno dice, no puedo y no me gusta, qué sé yo, aguantar y respirar, porque eso es una metáfora para todas las otras incomodidades del día y de la vida. Esa sensación de que no puedo y en realidad sí puedo. Esa sensación de que no aguanto y en realidad sí aguanto. Y es conectar un poco con ese poder interno. Pero de la mano de la canción, no hay forma que no empiece con una sonrisa. Está buenísimo, ya sé cómo me voy a bañar mañana. Espero que el resto también lo pruebe. Y bueno, genial, Tuto, te agradezco por el tiempo. Charla súper interesante. Espero que a todos les haya resultado tan interesante y con tantas buenas ideas como a mí. Gracias de nuevo por tu tiempo. Súper placer, Lucho, gracias a vos. Y bueno, ya sabes que acá estoy para seguir charlando. Un abrazo grande.